Es posible tener un parto después de cesáreas. Yo tuve 2 partos naturales en casa, sin epidural ni ninguna intervención extra, después de tener 2 cesáreas. Te platico un poquito mi historia. Bueno, primero mi primera hija nació por cesárea porque yo sufrí violencia obstétrica. Fui al Seguro Social a una revisión, me faltaban 15 días para dar a luz. Entonces el médico que me trató fue muy impertinente, me insultó, me apretó el estómago, me dijo que estaba muy gorda. Yo había subido 10 kilos solamente. Y salí de la revisión muy mal. Me humilló también de que yo iba al Seguro Social porque era pobre, porque no tenía dinero para pagar un particular. Yo salí llorando, mi esposo se sorprendió porque estaba llorando, fuimos a quejarnos y no pasó a mayores, que teníamos que hacer una denuncia escrita. Planeábamos hacerla, pero al día siguiente nació nuestra hija. Mi bebé se dejó de mover, dejé de sentir movimientos, entonces fui de urgencias y me programaron para hacerme una cesárea. Eh, Recuerdo que en esa primer cesárea yo tenía miedo porque pues había leyendas urbanas de que te cambiaban a los bebés en el seguro. Entonces me acuerdo que nació, me la enseñaron 2 segundos y traté de memorizarme cuál era el rostro de mi hija para que no me la fueran a cambiar. No sé cómo le hice, pero sí me lo memoricé. Y sí es hija mía legítima. La tuve y en lo que me cosieron, mmm, se la llevaron a ella por 2 horas. Después regresó a mi lado, la amamanté, todo bien. Solamente que después de esa separación, yo investigué porque mi hija se levantaba llorando durante unos 3 años, pero llorando como si hubiera tenido una pesadilla. Y resulta que cuando hay una ansiedad por la separación, cuando el bebé nace, se puede manifestar eso. O sea, como que cierto miedo que no tiene una explicación a raíz de que separaron al bebé de la madre cuando nació. Solamente fueron 2 horas. Ahora no me quiero imaginar los bebés que duran en incubadoras o más tiempo lejos de su mami, pues ha de ser muy traumante porque el bebé necesita a la mamá en cuanto nace. Pasaron 3 años y tuve a mi segunda hija. Empecé a sentir contracciones y en cuanto las sentí cometí el error de irme al seguro. Bueno, así pasó. Otra vez fui al mismo seguridad social de mi país y también me dijeron que tenía sufrimiento fetal. Entonces fue una cesárea. Recuerdo que nació mi bebé, la pusieron en una camilla alta, nadie la estaba cuidando y yo tenía un pavor de que se me fuera a girar y a caerse. Esas son las cosas que pasan, ¿verdad? Me embarazo por tercera vez y yo sabía que si me embarazaba por tercera vez y tenía una tercera cesárea, era de fuerza que me ligaran. Y yo no quería ligarme, yo quería seguir con la posibilidad de tener hijos. Personalmente, para mí no es lo mismo que uno decida no tener bebés a que te digan que no puedes tener bebés. Entonces me iba a pegar mucho la noticia porque, pues aparte, todavía no llegaba a los 30, entonces buscamos alternativas. Una amiga se embarazó y empezó a subir información del parto en casa. Entonces a mí me llamó mucho la atención y dije, bueno, seré apta. Y gracias a Dios aquí en mi estado hay un municipio cercano donde hay una casa de parteras. Ahí llegan y dan a luz a su bebé. Esa fue la experiencia que me compartió mi compañera. Yo me pongo en contacto con una de las parteras que vi su entrevista en Facebook y no sé, me cayó muy bien, como que hice clic, la conocí, yo ya estaba como en el plan de que si no me cae bien yo voy a buscar más parteras, porque no voy a parir con cualquiera, igual con los ginecólogos, a veces uno no tiene esa, ese valor, ¿verdad? Pero pues buscar ginecólogo, buscar partera es como buscar pareja, porque tiene que ser alguien con quien empates, con quien se compartan ciertas ideas para que el parto fluya de la mejor manera, porque entre más tranquila estés, mejor fluye el parto. Entonces, pues unas cositas que aprendí es de que después de las cesáreas, las contracciones que te den te pueden llevar días. Yo solamente vi un testimonio de una persona que también había tenido dos cesáreas y después tuvo 2 partos naturales en casa con partera.
eh, y su experiencia era de que duraron 2 días las contracciones. En mi caso, para mi tercer bebé, me duraron día y medio, pero eran contracciones muy llevaderas. Me explicó mi partera que esto fue porque el útero va despacito, como viene después de que se cortó, como que va midiéndose qué tanto, que si puede, que no puede. Va lento, más lento que si es la primera vez que tienes a tu bebé de manera natural. Entonces, pues lleva tiempo. A mí me sirvió para identificar, ya cuando eran mis fases del parto, se separó en 2 fases. La primera era de que la postura para relajarme era yo estar de pie, apoyarme, por ejemplo, en una silla y balancear la cadera. Esa postura me daba mucho alivio cuando tenía las contracciones. Y la segunda etapa del parto, donde ya era más activo, yo me sentía más cómoda sentada o en cuclillas e igual balanceándome. Eso te lo comparto para que puedas identificar como que en qué momento ir a la clínica o hablarle a la partera o saber de que ya está más cerca tu parto. O sea, no es nada más de que te duele y ya, en 2 horas vas a tener al bebé. No, o sea, lleva un tiempo, lleva un proceso y una contracción te va preparando para la otra. Empiezan suaves, empiezan retiradas y luego se van haciendo un poquito más intensas, pero te vas acostumbrando al dolor, te concentras, lo ofreces y, y va fluyendo de mejor manera. Entonces, para mi tercer bebé, yo empecé a sentir las contracciones a las 4 de la mañana. Dije a mi esposo, ¿sabes que apenas empezaron? Entonces se va a tardar esto, yo ya sabía un poquito más del tema. Mi esposo se fue a trabajar y es muy curioso, pero uno como mujer busca dejar todo limpio, que haya comida suficiente. Yo ya sabía que iban a venir 2 parteras, entonces necesitaba tener comida abundante para todos. Salí, compré, hay una lista que te dan del parto, lo que se necesita. Revisé que todo estuviera, me faltaba chocolate, entonces fui por chocolate. Y, y bueno, también me tomé, recuerdo, un té de manzanilla porque si tienes dolor de abdomen, que a veces se confunde con la contracción, se te quita con el té de manzanilla. Si no se te quita es de que ya son las contracciones. Entonces me lo tomé, no se me quitaron, me di cuenta que eran las contracciones. Otra cosa que me recomendó la partera para fortalecer el útero durante el embarazo fue consumir té de hoja de frambuesa y dátiles. Entonces yo durante los últimos meses de embarazo consumía 1 o 2 dátiles al día y diario me tomaba mi té de hoja de frambuesa. Bueno, entonces mi esposo llega en la tarde de trabajar, es un amor, me encantó porque pues juntos con la gracia de Dios formamos una nueva vida y ahora juntos la íbamos a recibir. Era algo muy importante para mí porque cuando tuve a mi segunda hija, tuve que dejar a mi primera hija con alguien más y la cuidaron muy bien y con mucho amor, pero ella lloraba en la noche porque estaba acostumbrada a dormirse conmigo, no sabía qué estaba pasando, estaba triste y algo que yo sabía que quería era que en mi tercer parto estuvieran mis hijas conmigo. Previamente las estuve preparando porque veíamos videos, que yo los seleccionaba qué videos les podía enseñar, de cómo era el parto, les hablaba de qué iba a ser, que mamá iba a lo mejor a gritar, a hacer sonidos como si fuera una leona, cosas así, para llamar a su hermanita a la vida. Entonces mi esposo llegó, me apapachó, estuvimos juntos, es algo muy íntimo tener un bebé y yo quería estar rodeada de la gente que me hacía sentir bien. Em, Eran tiempos de pandemia, entonces iba a ser cumpleaños de mi hija en 2 días, se llevan con 2 días de diferencia, íbamos a ir a recoger un paquete que era su regalo de cumpleaños. Y ya era noche, salimos a recoger el paquete, todos con cubrebocas y así, y me seguían dando las contracciones. Me acuerdo que mi esposo nos invitó a cenar, cenamos ahí en el centro comercial, y me empecé a balancear. Me paraba, me apoyaba en la silla y me balanceaba, y sentía alivio. Entonces yo creo que sería raro, ¿no? Como que la gente a lo mejor decía, "Ah", bueno, no había mucha gente, pero la que había puede decir, ¿qué le pasa? Va a dar a luz en cualquier momento esta mujer. No, pues ya llegamos, dormí, traté de descansar lo más posible hasta las 4 de la mañana. Ahí se cumplieron 12 horas de mi trabajo de parto hasta ese momento. Fui al baño, entonces yo sentí alivio al estar en una posición en cuclillas y dije, ay, ya estoy en la segunda fase
del parto. Mi panza se me bajó en ese momento, así como se veía caída. A muchas mujeres se les ve caidita las últimas semanas o días del embarazo, pero a mí no. O sea, en ese momento fue cuando en lo personal a mí se me cayó la pancita. Entonces ya me empezaron a dar unas contracciones más fuertes donde me era difícil hilar ideas o mantener una conversación y mi esposo le habló a la partera. La partera llegó a las 7 de la mañana le- eh, y iba acompañada de otra partera con la que yo solamente había tenido contacto por medio de mensaje. Llegó, mi partera se llama Vianey, venía acompañada de Mayita y las amé, las amé, las amé, las amé, las amé, porque llegó Mayita y me empezó a dar masaje. Y yo dije, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Fue muy relajante, entonces como que fluyó, me sentía muy protegida porque estaba mi esposo, estaban mis hijas, estaban las parteras. Este, me encomendé a nuestro Señor, me encomendé a Nuestra Señora. Yo soy católica, entonces ya, eran las 7 de la mañana, mis hijas despertaron, estaban ahí conviviendo todas. Luego mi esposo les puso una película, las niñas se fueron, las parteras veían que todo estaba tranquilo, se iban y las atendían. Y yo estuve mucho tiempo con mi esposo a solas. Entonces fue muy bonito, fue un momento muy íntimo, yo me sentí protegida por él. Es maravilloso tener a tu esposo acompañándote en el parto. Aparte, la ventaja del parto en casa es de que tienen libertad de movimiento. Entonces buscas en qué manera parir. No es de que te acuesten, te inyecten, te pongan un suero y estés inmóvil. Y las contracciones cuando estás boca arriba suelen ser horribles. Entonces yo buscaba cómo ponerme, me sentaba, buscaba diferentes posturas, ¿no? Las contracciones fueron muy nobles, eran muy suaves, me duraban muy poquito, se me retiraban, hubo un periodo de 10, 15 minutos que en mi tercer parto no tuve dolor, ni nada, ni contracción, entonces estuvo muy relajado. Hubo un punto cerca de las 12 del mediodía, bueno, antes, a las 11, que mi partera Viana y me dijo, ya tiene que nacer, ya se tardó bastante. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo que ya se tardó bastante? Me preocupé. Entonces, em, empecé a pujar más fuerte cuando me venían las contracciones, que las contracciones sabes cuándo pujar porque estás consciente y es como cuando vas al baño, sabes en qué momento tienes que ir a hacer. No vas a hacer antes ni después, sino cuando tú sientes la necesidad. Es lo bueno de estar sintiendo las contracciones. Entonces, me vino una primera contracción que ya era para que mi bebé saliera y fue un pujo fuerte. Y las parteras me dijeron, no, 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 tranquila, tranquila, eh, suave, respira. Y yo decía, ¿cuál respira? Ya se supone que ya tiene que nacer. Entonces ese fue mi error. Si yo lo hubiera hecho con más calma, con más paciencia, no me hubiera rasgado. Probablemente, a lo mejor sí. Pero sí, sí me rasgué. Este, era un acto de fe porque me decían, ah, ya vimos la cabecita, tiene mucho cabello tu bebé. Y yo no, pues no les creía hasta que mi hija mayor me dijo, mamá, ya le vi la cabecita, ya está ahí. Y dije, ah, mi hija no me va a mentir, realmente aquí está la bebé. Y un amor, mi hija mayor, porque empezaba, tú puedes, mamá, lo estás haciendo bien. Y me echó muchas porras y me dio tanta fuerza. Qué bueno que, que estuvieron ahí mis hijas. Entonces a las 12 del mediodía fue cuando nació mi tercer bebé. Tuve el segundo deseo de pujar y pujé muy fuerte y mi bebé ¡fum! Salió disparada. Entonces adelante de mí estaba la partera y la recibió. La posición que yo elegí para ir en ese parto era con un banquito que yo amé. Ese banquito se parecía mucho a un inodoro, pero por arriba, por adentro, por abajo, perdón, estaba abierto. Entonces ahí podía maniobrar y recibir a la bebé la partera. Atrás de mí estaba mi esposo sosteniéndome y viviendo el parto de una manera muy emotiva y muy, muy bonita. Nació mi tercer bebé, todo bien. Las parteras la pesaron, la midieron, la revisaron, me la dejaron en mi pecho. Entonces la bebé salió, lloró un poquito y, y se acurrucó conmigo. Al acurrucarse conmigo dejó de llorar. Dije, wow, qué diferencia, qué belleza del apego cuando nace el bebé. Lo que necesita es escuchar la voz de su madre, la respiración, la calma, el calor. Ya,
Minutos después me empezó a pedir de comer, le di de comer, pero todo como tan armónico, tan bello, tan íntimo, que yo amé ese parto en casa. Dije, si hubiera sabido que era esto desde mi primer bebé, yo hubiera tenido un parto en casa. No le tengan miedo a las contracciones, realmente es algo con lo que podemos resistirlo. Bueno, ya estuvieron conmigo todo el día las parteras, se retiraron en la noche y ya posteriormente me iban una vez a la semana o así determinado tiempo, venía y me revisaba y me ayudaron con el registro civil de mi bebé. En mi cuarto embarazo, este, igual yo dije, voy a querer con la partera, con mi partera Vianey. Todo el embarazo fue bueno y todo. De hecho, cabe mencionar que mis dos bebés primeras fueron más chiquitas, o sea, hubiera sido más fácil su parto. Fueron oscilando los 3 kilos. Y mi tercer y cuarta bebé fueron de 4 kilos, o sea, fueron muy grandes. También yo me puse muy gordita, muy grande en mi tercer y cuarto embarazo. No sé si tuve diabetes gestacional, porque no me revisé, pero probablemente sí. Y bueno, con mi cuarta hija, el trabajo de parto fue diferente, fue más rápido. Empezó a las 4 de la mañana mi trabajo de parto y a las 10 de la mañana de ese día fue cuando nació mi bebé. Entonces, en esta ocasión yo no rompí fuentes en mi tercer embarazo, sí. Nada más lo que pasaba era de que se me escapaba líquido. Entonces, me explicaba la partera que se rompió la bolsa de arriba. Entonces, lo que hacía era que goteaba. Sí me salía líquido, pero así goteando. Eh, este, este parto sí fue más corto, como lo menciono, y fue más doloroso porque las contracciones eran más cortas y eran intensas. Era un dolor que de que, por ejemplo, estaba platicando con mi esposo o con la partera y no podía hablar en la contracción, pasaba la contracción y ya, decía, bueno, nos quedamos en esto, platicábamos, bla, bla, bla. Igual estuvieron mis hijas conmigo, son parte del equipo, no las podía dejar fuera. Y en este cuarto embarazo se me estaba pasando también la fecha. Ella tenía que nacer el 25 y se le ocurrió nacer el 28. Entonces yo, cada día que pasaba era como un día eterno, de que cuándo va a nacer mi bebé y me preocupaba un poquito. Curiosamente también, una noche anterior salimos a cenar con mi esposo y ya era cuando empezaba a sentir las contracciones y también así me balanceaba para relajarme. Me echaban carrilla, que era el bailecito de mamá. Entonces yo creo que el haberme relajado también ayudó a que fluyera el parto. Bueno, fue voluntad de Dios que naciera el 28. Me gustó mucho este embarazo porque lo pude ofrecer. Eh, yo soy católica, entonces lo ofrecí con mucho amor para nuestro Señor y nuestra Señora. Dije, ya estoy con sufrimiento y estoy batallándole, pues lo que puedo hacer es ofrecer este trabajo, este sufrimiento para gloria de Dios. Em, También trato de rezar el rosario diario, entonces mientras estaba en el trabajo de parto lo iba rezando mentalmente, porque ya naciendo la bebé yo sabía que ya no iba a poder rezar así en forma como lo hacía. También se pone música relajante, música para que te dé paz y que traigas al bebé al mundo. Y yo puse música gregoriana, escuché Arpa Dei, entonces era un momento muy sacro, o sea, realmente es un milagro dar a luz, dar vida. Mi bebé nace a las 10:30, nace en partes, yo ya había visto partos donde nace primero, no sé, por ejemplo, si viene de pompis, las piernitas, llega a la mitad y luego nace el resto del cuerpo. O bien, en este caso mi bebé primero sacó la cabecita y después el resto del cuerpo. Entonces saca la cabecita, para la contracción y ahí se queda. Y mi esposo y mis hijas se quedaron así asustados, porque ellos no sabían que eso pasaba, yo ya lo sabía, pero ellos no. Le preguntaron a la partera Vianey si estaba bien y les dijo sí, sí, es normal, sí, sí pasa eso. De hecho, cuando están enredados en el cordón umbilical, no es que no respiren o que estén mal, sino que sigue fluyendo por ahí lo que tiene que fluir, ¿verdad? Para el bebé y pueden tener un parto, aunque tengan el cordón enredado en la pierna o en el cuello, o sea, indiferente, nacen bien. Entonces, la segunda contracción, les dije, ahí va, y ya nació la bebé totalmente, el resto del cuerpo. El cordón umbilical estaba muy chiquito, entonces no me alcanzaba como a agarrarla toda y que llegara hasta acá al frente, así la sostuve y ya cuando
di a luz a la placenta, pues ya, ahora sí, ya la coloqué aquí. Es muy bonito porque les comento que nacen llorando, como todos los bebés. Es normal que nazcan morados porque pues no estaban respirando con la nariz, sino que a través del cordón umbilical. Y ya, me la puse en el cuerpo, en un minuto se tranquilizó, muy tranquila la bebé, pegada conmigo, y yo le veía los ojos y ella me veía fijamente a los ojos y yo decía, ¿cómo puede ser posible que esté pasando esto? O sea, un bebé tan chiquito que te mire a los ojos, wow, fue un don, un regalo de Dios, fue especial. A lo mejor les ha pasado a otras mamás, a mí no me había pasado, entonces yo me volví loca de ver que mi bebé estaba conectando conmigo, viéndome a los ojos. Ya después le dio hambre y la amamanté. Fue un momento muy emotivo. Una de mis hijitas estaba llorando de la emoción de que vio a su hermanita y fue muy bello. Igual la partera estuvo con nosotros el resto del día para ver que todo estuviera bien. La pesó, la midió, todo bien. Si yo hubiera sabido lo que era un parto en casa desde el principio, o sea, mi primer bebé, yo hubiera hecho todo lo posible para tener un parto en casa. Me hubiera atendido de manera diferente, pero bueno, no se dio así. Este video me tardé muchísimo en hacerlo, quería hacerlo desde hace 5 años, pero no me animaba porque son temas muy privados, muy íntimos y pues la verdad daba largas. Me animé a hacerlo porque yo cuando estaba embarazada y quería buscar testimonios de personas que hubieran pasado por lo mismo que yo, me sirvió mucho escuchar el de la mamá que tuvo a su tercer y cuarto bebé después de 2 cesáreas. Y a mí me motivó y dije, bueno, sí se puede. Si ella pudo, yo también puedo. Entonces, por eso lo estoy haciendo, por si alguna mamá quiere tener un parto respetado, un parto natural, un parto con epidural incluso después de cesáreas, saber que es posible. Que de hecho el índice de ruptura uterina es de 22 a 66 personas por cada 10.000, o sea, es súper bajo, realmente. Los doctores te van a decir lo contrario, te van a querer asustar. Yo recuerdo que en mi tercera hija, en mis estudios salió que tenía la placenta, no, perdón, las plaquetas las tenía bajas, entonces me dijo la partera, si tienes plaquetas bajas no puedes hacer parto en casa porque si te desangras no vas a cicatrizar bien, entonces vas a tener que ir con un médico. Y yo fui con un ginecólogo para tener el plan B, porque es importante el plan B, por si algo no sale bien. Y el ginecólogo me dijo, no, lo que pasa es de que la partera no quiere porque se te va a romper el útero. Y yo le dije, es bajísimo, o sea, era del 2% en ese tiempo, según la OMS, eh, el riesgo de ruptura uterina. Y él me dijo, no, ¿cómo? 2% no, es como del 20%. O sea, tratando de asustarme. Pero yo ya había investigado, ya había escuchado testimonios, ya sabía del tema, entonces ya no me iba a cuentear. Y me vio tan segura que recuerdo que me dijo, ¿tú quieres tener parto en casa, verdad? Le dije, sí. Dice, bueno, no te quedes con la duda, vívelo y de todas maneras, si pasa cualquier cosa, pues te comunicas conmigo y yo te atiendo. No, pues gracias. Gracias a Dios no fue necesaria su intervención. Tuve mi parto en casa y ya incluso me aventé otro parto en casa y pues aquí estoy y aquí están mis niñas. Son unas niñas muy seguras, son unas niñas sanas, súper sanas. Entonces, pues es una maravilla parir de forma natural. Y bueno, si a alguien le pudo servir mi comentario, gloria a Dios. Para eso lo hago, para ayudar a alguien más si está en la misma situación. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y que estén muy bien. Bendiciones.